Bueno, hola y bienvenidos a un podcast más de Gran Angular Estudios. Hoy estamos desde Montería. Agradecimiento especial al Box Invictus por prestarnos su espacio y hoy estamos con un atleta que representa la disciplina y la constancia. José, saluda a quienes nos ven. Hola, ¿cómo están? Yo soy José Durango, de verdad muy agradecido con ustedes por haberme hecho la invitación y nada, aquí estoy para ver qué quieren saber de mí. José, cuéntanos un poquito de tu trayectoria en el deporte, cómo has llegado hasta aquí, como un poco de lo que te apasiona en sí del deporte. Bueno, mi trayectoria, vamos a contarla un poquito resumida. Yo primero empecé con judo, que es un arte marcial, más que todo. Luego del judo vine al CrossFit, pero gracias al judo es que yo me vi la necesidad de querer mejorar, de querer ser un medallista olímpico, que eso es muy duro. Todos los que estén en el arte marcial van a querer llegar a unos olímpicos. Y por ende sabemos que solamente entrenar ese arte marcial no te va a llevar a esa grandeza. Ok, empecé a entrenar CrossFit en pandemia, encerrado ahí, con mi cuñado, gracias a él. Al principio empezamos a entrenar solamente entrenamiento funcional, los dos, con banditas, que es una mancuerna, y así. Ya después cuando abrieron empezamos en el box, donde empecé a entrenar primero fue en Olimpo Box. Empecé a entrenar ahí con mi cuñado, empezamos a hacer un programa muy chévere, nos metimos enseguida a las clases. Fue muy retador por el tema de que cuando uno viene a un arte marcial a toparse con algo que uno no conoce, se te hace muy difícil. Pero eso era lo chévere, cada día era algo inesperado. Eso fue lo que más me gustó del cross. Y hoy en día pues compito en él y me gusta mucho, la verdad me gusta muchísimo. José, ¿cómo ha sido? Nos contabas que empezaste con judo, pero fuera de cámara nos contaste que empezaste en parkour. ¿Desde qué edad empezaste? Sí, yo empecé en parkour, hacía parkour desde los 13 años. Parecía un loquito, o sea, recuerdo que entrenábamos en un lugar que era como que puro acerrín, donde llegaban las volquetas de acerrín, con popó de ganado, toda esa vaina ahí. Ahí entrenábamos, ahí empecé a hacer mortales. Lo que fue gimnasia, pararme de mano, un giro en el aire, todo eso lo aprendí ahí a golpes. Sí. Entonces, luego de eso empecé a hacer judo. Yo hice judo pensando en parkour. Yo dije, ok, hay un tatami, me puedo lanzar y no me voy a golpear. Ese era mi pensar en ese momento. Sí. Así que ese fue mi comienzo en el deporte como tal, el parkour. Ok, yo supongo que el parkour y todo lo que has aprendido en judo te ha ayudado a, digamos, tener ciertas ventajas en el CrossFit, sobre todo en el parte de la gimnasia. Pues sí, o sea, el parkour a mí me ayudó tanto en la agilidad como, digamos, que no tenerle miedo a ningún movimiento que tenga que ver con pararme de mano, un giro en el aire, cosa que de pronto una pirueta, caminata de mano, pirueta, eso se me hizo no muy fácil, porque aclaro enseguida. Porque al momento de yo empezar a practicar en el parkour fue muy difícil. Pero luego al ya estar en CrossFit, no se me hacía tan difícil. Yo me di cuenta que al momento de hacer bar muscle up, sí me costó, porque era muy flaco, o sea, yo estaba flaquito, porque yo competía en 60 kilos en judo, así que estaba pesando 60 kilos en ese entonces. Y hacer un ring muscle up, un bar muscle up, o sea, eso era yo hacía con banda, yo empecé todo como debe ser, pull-up de estricta, después con keeping, hasta llegar a bar muscle, pero no fue para nada fácil. Pero lo que fue gimnasia y caminata de mano, sí, se me hizo un poquito más sencillo. Solo eso, lo demás no. Solo eso. Sí. José, no sé, cuéntanos, me decías que competir en judo, o sea, tener galardones en judo, medallas, es muchísimo más, es muy difícil, sí. Muy complicado. ¿De pronto eso fue lo que te motivó a competir en CrossFit? Sí, es que el problema es esto, bueno, ya cuando tú eres un deportista, sí. Porque ya que CrossFit no es un deporte como tal, es una modalidad deportiva. Entonces al momento de yo entender eso, yo dije, bueno, yo compito en judo, normal, yo sé que tengo que clasificar en los regionales, después en un nacional, después y así, etcétera, etcétera. Entonces, cuando yo dije, bueno, las mejores competencias son las de los Open. Tienen que hacer un Open para competir en tal competencia. Te miden en el Open y dependiendo del Open, tú clasificas. Eso me pareció muy chévere. Eso fue lo que más me encantó del tema de CrossFit.
Y así yo me imaginaba, estoy en judo, estoy en regional, el Open, estoy en nacional, ya hablando de ya una competencia, como que pasé. Y así, entonces esa fue como que lo más motivante. Pero de medallas así, en judo siento que es un poco más complejo. Tal vez porque yo conozco a los competidores. Y yo ahora mismo en CrossFit conozco también a los competidores también, pero no me siento como que, ¿cómo explicarlo? A ver, no me siento en esa condición de competir con ellos sabiendo que les voy a ganar ¿sí me entiendes? Ocupar podio, no. Sí. Pero en cambio en judo ya yo llevaba, ¿sabes? De los 13 años yo llevaba un trabajo más completo, ya yo sabía cómo era y aún así lo veía más difícil. Pero en CrossFit, así sea quedar en top 20, top 30, para eso me hace sentir orgulloso. En cambio en judo no. Yo quedaba en eso y ya, vaya para la casa, ¿no? ¿Sí me entiendes? Sí, pero sí. En CrossFit no, porque en CrossFit tú vas hasta todo, ya, ¿sí me entiendes? Hasta todo. Y quedar en una posición baja en CrossFit, siento que no es malo, no es tan malo, porque tú el otro año puedes ir escalando, el otro año, pero en judo no, en judo tú perdiste y ya no vas al regional, ya no vas al internacional, y entonces esa es la diferencia. Claro, no, y algo que noto mucho en los atletas es que más que competir contra otros es competir contra sí mismo. En los atletas en CrossFit. Sí. Se compiten, o sea, romper su propia marca Claro, es un logro. Claro, es que eso es lo bacano, por ejemplo. La primera vez que yo levanté 100 kilos, eso fue cool de felicidad. O sea, fue muy bacano. Porque es que, así como tú dices, es más que todo uno solo. O sea, la competencia está interna. Y yo sé que así como tal vez yo pienso, así deben de pensar mucho. Por ejemplo, mis compañeros de entrenamiento, por ejemplo, toca un RM, rompió el RM ese día, ese man se va feliz para su casa, ¿sí me entiendes? Y entonces así, o sea, da culo de alegría. Entonces es como que muy chévere, por esa parte muy chévere. José, en tus redes nos compartes, yo soy una persona que te sigue en redes sociales y compartes bastante que entrenas, o sea, sigues entrenando judo y vas a judo y también entrenas CrossFit y compites en judo y compites en CrossFit. Bueno. ¿Cómo es, o sea, cómo haces ahí, cómo manejas tu vida y en sí esas dos competencias y competir en las dos y entrenar en las dos? Bueno, yo ni sé cómo hago, la verdad, duro porque, o sea, yo sé que entreno mucho, yo sé que a veces lo que hago no es normal. Eso lo digo yo pensando en como que no, o sea, como que hablando de una persona normal. Pero yo siempre he llegado y he tenido una mentalidad de siempre sobresalir, de querer ser más fuerte. Y yo entiendo que pues no es simplemente levantarse a las 5 de la mañana y entrenar y ya, no. Yo sé que hay que hacer más cosas. Por ejemplo, en judo yo no publico mucho los entrenamientos que hago por el tema de que mis competidores están mirando. En CrossFit yo siento que sí puedo publicar lo que yo quiera, así pienso yo ahora mismo en CrossFit. Yo sé que de pronto más adelante, cuando esté más arriba, no lo haré, pero por ahora sí, porque es que más la competencia es conmigo mismo, Sí. ya. Pero en judo sí no podría hacer eso. Y es difícil porque, por ejemplo, yo me levanto a las 5. Mi primer entrenamiento empieza a las 5, por ejemplo, con un grupo muy chévere, la verdad. Luego vengo acá a entrenar con los chicos a las 9, 9 y media. O sea, llegué a la casa, me bañé, desayuné y vine a entrenar. Luego se terminó el entrenamiento como a las 12, 12 y media. Llegué a la casa, comí, dormí, empecé a revisar lo que tengo que estudiar, etcétera, etcétera. Y ya estoy entrenando por ahí el último entrenamiento como a las 6, 7, dependiendo. Si terminé antes, vengo a entrenar enseguida. Pero si no, eso depende si entreno otra vez o simplemente me quedo en la casa haciendo, pues estudiando o haciendo otras cosas, ya que yo estoy estudiando en línea. Entonces por el tema deportivo, claro, Sí. y también por el tema de mis capacidades. Yo estaba en la Universidad de Córdoba, pero era muy complejo entrenar y yo dije, bueno, ¿será que yo quiero mi vida, pues bueno, ser un profesional y después dedicarme al deporte? Válido. Pero en ese momento es más que todo o sea, yo no puedo estar muy pegado en una pantalla. Sí. O sea, yo no puedo estar, como te digo, viendo de pronto, sí, gráficas, viendo de pronto muchas diapositivas, entonces, porque
me da dolores de cabeza muy fuertes, me da migrañas muy fuertes. Y ajá, o sea, a mí me pasó lo del ojo, que fue un accidente y pues hay que vivir con eso. Entonces por eso también me mandaron a hacer mucha actividad física para fortalecer las otras capacidades que tengo. Y por eso me tocó salirme de la universidad, esa parte, y yo dije, bueno, yo siempre he tenido claro que quiero ser un profesional y me tocó estudiar en línea, cosa que no lo juzgo, o sea, siento que en línea es más que todo depende de ti. Depende de ti, depende del tiempo que tengas. Pero nada, no es fácil. Y así ahora mismo estoy haciendo. No, se te nota que eres una persona muy disciplinada. Por eso decía al principio que estamos con un ejemplo de compromiso y disciplina. Sí. José, me dices que entrenas 3 veces al día, o sea, eso es mucho deporte al día para una persona pues del común. Bastante. ¿Cómo fue? Porque sabemos que has estado en competencias, en la última que estuviste fue en Firefoot en Palmira. ¿Cómo fue haberte lesionado y haberte ido de entrenar y que creo que fue un mes, nos decías ahora, casi un mes? Dos meses y algo. Estuviste. ¿Cómo fue haberte Horrible, salido y haber o sea, yo siempre he entrenar? tenido una mentalidad fuerte. Sí. Eso sí te lo aseguro. Cuando me pasó lo de mi accidente del ojo, yo tenía que 4 o 5 años. Yo sufrí un poquito como de discriminación, pero eso era como que algo normal. O sea, son niños, los niños se te quedan mirando y yo, niño, también me voy a sentir mal. Yo no le he dado mente a eso. Pero en ese momento estaba muy pequeño, me bajaba, me bajoneaba y gracias a eso empecé en las artes marciales. Por eso yo siempre digo como que si tienes un niño, mételo en un arte marcial porque eso le cambia la mentalidad. Bueno, a mí me cambió la mentalidad, gracias a eso me cambió la mentalidad. Cuando me lesioné yo dije, pues enseguida yo pensé, tengo otros músculos que seguir trabajando. Claro, a mí yo tengo 4 hermanas, mis hermanas me decían que era culo de loco porque yo tenía unas mancuernas. Yo tenía la pata enyesada y y me colocaba hacer pecho, bíceps, tríceps, o sea, lo que podía hacer con tren superior. Sí. Te guindé unas anillas en el patio de mi casa y empecé a practicar anillas ahí. Porque ya que yo sé que mi debilidad son las anillas estrictas, empecé a practicar. Y así se me pasó el tiempo. Fue muy duro cuando empecé la rehabilitación porque mucho dolor. Ya yo quería entrenar, no podía. Empecé a entrenar y me dolió y me tocó dejar otra vez de entrenar. Y desde entonces aquí estoy pues haciendo WOD corticos y levantamiento muy poco. Aún no estoy al 100, pero pretendo, digamos, que poder ir a Columbia Championship bien, a un Finland bien. Sí. Entonces por ahora pues cuidándome mucho. Pero fue muy duro. La próxima competencia a la cual te miras ya después de que te sientes un poco mejor, que estás más recuperado. Sí, Colombia Championship, Montería, o sea, yo quiero más que todo por Montería. Sí. Ganar aquí en Montería, no sé, prefiero ganar aquí en Montería que ganar en Finland. O sea, yo sé que en Finland es muy duro y aquí en Montería también por las personas que vienen. Pero es porque aquí está mi mamá, mi papá, mis amigos, o sea, todo. Y a mí me emociona mucho que me apoyen. O sea, que me griten, que me digan, o sea, esa vaina me gusta bastante. ¿Cómo te preparas? O sea, listo, ya sabemos que vas a ir a Championship, ¿cómo te vas a preparar? O sea, ¿cómo es el proceso? Porque es que Championship, a pesar de que faltan unos mesecitos, ya prácticamente ya eso está aquí, bueno, está encima. De prepararse, ya lo que se hizo. O sea, yo no voy a inventar ahora nada porque eso va a ser mentira, echarte mentira. Lo único es ser inteligente. Tengo una limitante, seguirla fortaleciendo, que es el pie. Y pues, protegerme, cuidarme. Y ya yo sé que en un WOD que tenga pesos elevados, bajarlo, no como antes que voy con todas. Entonces, meterle mucho a los WOD. Ese es mi fuerte ahora mismo. WOD en la mañana, WOD en la tarde. Ya que antes hacía un WOD o 2 WOD al día, ahora mismo estoy haciendo 3, 4. Entonces le aumenté la intensidad a los WOD. WOD que no tengan mucho impacto, WOD que no, si me entiendes, esa clase de WOD, pero hasta ahí. Esa sería mi estrategia. Hay uno que a mí me surge y es, antes de una competencia, me imagino que, o sea, meses antes de una competencia, ¿aumentan la cantidad de horas de entreno o sigue siendo lo mismo de siempre? Bueno, eso es como un tabú, ¿cómo te digo? Yo por eso empecé a estudiar esa parte. Yo hice un técnico de entrenamiento deportivo, ya que yo siempre he querido ir entendiendo esa forma de ver
sé que uno como deportista no se la sabe todas y uno necesita de personas que lo guíen o que le ayuden. Entonces, pues, mi coach siempre me decía, no, dale, siempre como al 80, 90, 100, y yo siempre hacía caso, ¿sí me entiendes? Entonces, cosa que, no está mal, de pronto a mí me sirva, de pronto a otra persona no le sirva. Yo entrenando así no me sentía mal, pero sí habían personas que me decían, José, tienes que bajarle más, eso no está bien, etcétera, etcétera. Entonces yo desde ahí he tratado de escuchar a mi cuerpo. Depende de cómo yo me sienta, le voy bajando, depende, ¿sí me entiendes? Buscando ese pico al momento de estar en esa competencia. Y no es fácil, no es fácil porque hay que entender mucho, pero para eso le estoy preguntando a personas profesionales que me orienten. Sí. Y con lo poco que yo aprendí, pues ahí voy. Porque como te digo, eso no es fácil, ir entendiendo tanto eso, porque tienes que conocerte bastante al cuerpo. De pronto lo que te sirva a ti no le va a servir a otra persona. Entonces, por decirlo así. José, estás muy joven. Soy muy joven. Fuera de cámara nos decía que José apenas tiene 21 años. Yo me siento mal, fíjate. Yo me siento mal porque, pues, por ejemplo, el José del año pasado, estuviera muy triste. Porque, ¿sabes? Yo siempre decía, no, el año pasado voy a lograr esto, voy a lograr lo otro. Y ya este año yo he entendido que no, que tengo que seguir el camino, mantenerme en el camino y dejar que todo vaya fluyendo. O sea, yo antes, el año pasado, pues, era mucho como que de logro. Quiero lograr esto, no lo logro, me siento mal. Y pues no, este año, por ejemplo, una meta chévere. Ocupó un podio en una competencia nacional buena o internacional buena, como un Colombia Championship, un Finland. Bueno, un Finland yo sé que no me va a dar, porque hay que ser consciente. Los atletas que están ahora mismo son atletas que han ido a Miami, son atletas que los admiro, por cierto. Yo siempre les digo que los admiro y me gustaría quedar en un top 10. O sea, ¿sí me entienden? Un top 10. Sí. Pero así como yo digo, este año voy a cumplir esa meta, el otro año de pronto un top 5 o un podio. Y así voy. Y una vez que me mantenga un podio, la gracia es, como dije, mantenerse. Eso es difícil. Mantenerse en podio es muy complicado. Porque siempre hay unas personas que te están viendo y te están observando y ¿sí me entiendes? Claro, a pesar de tu edad, porque siento que estás bastante joven, has ido marcando un precedente y nos contabas ahora que tú compites en categoría elite. Sí. Es una categoría bastante alta, porque supondría uno que competirías en RX. Yo fui atrevido. Fui atrevido porque yo lo reconozco. Yo fui saltando de categoría. Sí. Pero yo lo hice no porque yo quería y me creía o simplemente quería medirme y ya. No. Más que todo era por mi mentalidad de judo. Yo en judo siempre he tratado de competir con los mejores. Y entonces yo pregunté en CrossFit, ¿cuáles son los mejores? No, los mejores son estas categorías. Y yo dije, intento hacer López, me inscribo en la mejor categoría. Tú sabes que si de pronto tú no pasas en esa categoría, te arrojan en la inferior. Pero pasé en la élite y competí en la élite. Fue que competí allá, en la competencia de Reto Fest. Y ahí fue donde me di cuenta del nivel de CrossFit que había, que era muy duro. Muy duro. Por ejemplo, un Brian yo lo admiro. Pero yo admiro a las personas, pero yo digo, ok, si tú le metes, yo también. ¿Sí me entiendes? Vamos para esa. Y así soy yo, ¿sabes? Yo, como que te digo, tú puedes, yo también puedo. Y ya. Pero de que estoy joven, estoy aprovechándolo. Yo no tomo ni nada, ni salgo a fiesta. No es porque no me gusta, sino porque bueno, porque es que mi papá tenía un billar. Sí. Entonces yo ahí hacía el laseo. Yo hacía el laseo en el billar. Al momento de hacer el laseo en el billar, yo le cogí como fastidio al alcohol, a limpiar, vómito, a esto, lo otro. Y de pronto por eso fue un detonante. Tal vez por eso. Por decirlo así. ¿Cuántas competencias has hecho fuera de la ciudad Montería? ¿Y cómo es ir a otra ciudad? O sea, ¿cómo se maneja el presupuesto? O sea, ¿tú cómo haces para ir a otra ciudad? Porque para competir fuera de la ciudad o incluso dentro de la ciudad se necesita de subsanar muchos gastos y demás para poder darse como esa oportunidad.
Bueno, primero que todo, mi economía, yo soy sincero, no podría competir en una competencia fuera de Montería. Yo empecé a ir a competencias fuera de Montería, primero porque la alcaldía me apoyó. Si no hubiese sido por eso, por ejemplo, el alcalde Hugo Kerguelen, que es una persona que hace CrossFit, le gusta el deporte y me parece que es una persona con los pies en la tierra como alcalde, muy muy bueno. Él me apoyó, me acogió y gracias a él pues pude ir a competencias estilo nacionales. Pero sin esa ayuda económica, la verdad pues simplemente de pronto seguía compitiendo en judo, ya que en judo sí por ser deportista te dan los vuelos, todo, pero aquí en CrossFit no. Yo siempre he dicho que CrossFit es muy costoso. CrossFit es muy costoso, muy muy costoso. Y eso es algo que no se habla, o sea, que no se escucha decir. O sea, simplemente se ve llegar a los atletas y se ve el rendimiento y se ve todo eso, pero detrás de la alimentación, Mira, yo siempre respeto al deportista. Sí. En la categoría que esté, con solamente está compitiendo, para mí mi respeto. Porque es que esa, la persona que está compitiendo tuvo que pasar por un proceso, tuvo que invertirle horas, de pronto creatina, proteína, una buena alimentación, de pronto pagar el bot, porque el bot también se paga. O sea, es una inversión grande. Para ir allá a sufrir en una competencia, ¿sabes? ¿Sí me entiendes? Sí. Entonces eso es de admirar. Todo el que esté compitiendo, mis felicidades, porque es que eso no es fácil. Y como te digo, gracias al apoyo de la alcaldía es que he podido ir a esas competencias. Si no, de otra forma, pues muy muy difícil. Ya que pues en mi caso somos varios y ahora mismo pues entrenar, trabajar, estudiar, hacer muchas cosas, dinero de dónde, ¿sí me entiendes? Sí. Entonces, pero todo tiene su recompensa. Por ejemplo, yo, o sea, como te digo, por eso es que de pronto me da tanta felicidad ganar y mostrar que, ok, ganamos gracias a ustedes, ¿sí me entiendes? Porque hay que ser agradecido. O sea, eso es lo que me llena bastante el corazón. O sea, ganar y demostrarle a la persona que me apoyó, mira, yo estoy entrenando duro, tú me apoyaste y aquí están los resultados. Se te nota que amas lo que haces y que te encanta todo este mundo de competir y el deporte. Sí, yo soy competitivo a morir, eso sí me gusta. Aquí entrenando con los chicos somos competitivos todos, no hay ninguno que diga, el que dice que no, son mentiras. Con el ambiente se pone a competir. Sí. Entonces yo siento que el ambiente entrenando en un bot también es necesario. Entrenando solo tú avanzas bastante, pero entrenando con compañeros tú la pasas genial. Okay. Ya. ¿Cuáles son tus proyecciones? Ya sabemos que vas para Championship, que quieres ir a Finland. ¿Qué te proyectas en un año, unos meses, 2 años? Bueno, en un año ya el tiempo pasa muy rápido. Pues yo pretendo este año ganar experiencia, seguir ganando experiencia. Cuando yo digo ganar experiencia, tal vez suene cliché, pero es que sí, yo no tengo mucho tiempo compitiendo. Yo el año pasado es que conocí el nivel de CrossFit, ¿sí me entiendes? Este año ya sé las personas que están en la posición y pues competir con ellos. Eso es lo que yo quiero. Competir con la experiencia de un Juan Diego en Miami, competir aquí en Colombia, competir con la experiencia de un Trillos, competir con la experiencia de un Fajardo, ¿sí me entiendes? O sea, competir con ellos estando aquí en Colombia, de pronto en Pereira, competir con ellos, porque es que ellos han logrado cosas que yo quiero lograr. Entonces ahí tengo, digamos, que una perspectiva de que cuando yo esté de pronto allá en un futuro, sabe cómo voy. Eso es lo que este año me propongo, estar al lado de ellos compitiendo, sufriendo ahí con ellos. Debe sentirse mucha presión competir con personas que tú admiras, que tú ves su rendimiento y tú dices, uy, qué chévere, qué bacano. Sí, y yo creo que yo tengo ese problema. Yo lo llamo un problema, porque a mí ya yo he tenido muchos regaños. Por ejemplo, en judo, yo compito, y yo veía a mi compañero, a mi contrincante, y yo venía y hablaba con él, le deseaba, o sea, lo cogía, lo abrazaba. O sea, nosotros los costeños somos bastante así. Entonces me daba cuenta como que eso no es bueno. No es bueno, ¿por qué? Porque tú no tienes que tener tanta interacción con tu compañero en las artes marciales. Tanta no. Ya después que compitieron y se dieron, entre comillas, ahí en la madre, ahí sí, normal. Pero mientras tanto no. Y eso yo lo hago hasta en CrossFit, en todos lados. Yo voy a competir contigo, no te conozco, yo trato de hacerme amigo tuyo porque así soy yo, y así me entiendes. Sí. Y yo siento que tal vez sea un poquito malo, pero pues así soy yo. O sea,
Porque es que como te digo, yo admiro a las personas que estén en el deporte, porque es que yo sé lo que yo paso y yo sé que si yo pasé por ahí, ellos están bien. Entonces, así como yo tengo la oportunidad, ellos están bien. ¿Sí me entiendes? Igualito. Claro, esto me lleva a preguntarte cómo fue competir a la par con Fajardo en el Open de... ¡Wow! Duro. Duro porque, por ejemplo, yo cuando conocí a Fajardo en persona, yo solamente lo veía por Instagram. Yo a Fajardo lo conocí en la competencia de Reto Fest. Y yo simplemente, o sea, yo no pensé que nunca iba a competir con él. Él no salía en la tabla. Él fue un invitado, yo no sé, o sea, él había ganado el año pasado, si no estoy mal, y los que ganan el año pasado van pase directo. Sí, fue así. Entonces yo al momento de verlo, marica, yo lo abracé, le dije que una foto y todo. Y, sí, te lo juro. Y entonces, claro. Y bueno, competir con él en el Open fue frustrante. Frustrante porque yo quería ganar, obviamente. Claro, siempre. Quería ganar como todo. Pero, ajá, que me estuviera viendo mi mamá, mi papá, las personas de Montería y perder, pues fue muy duro. Pero hoy en día yo entiendo que eso hace parte del proceso, o sea, tiene que ser así para uno de pronto sentir esas ganas o ese impulso de seguir mejorar y saber que hay cosas que mejorar. Y en ese Open aprendí mucho, aprendí muchísimo. Y ese cambio en mi vida bastante significativo, por ejemplo, por decirlo así, o sea, en pro a CrossFit, claro. Sí. Y ya, pero sí, mucho nervio. Muchísimo. ¿Y Bastante. tuviste la oportunidad de pronto de hablar con el otro competidor, el que Rich, que fue traído? Ah, sí, lástima que no hablo inglés. Ahí estamos intentando aprender, que ese inglés sí es difícil. Es que a mí se me hace muy complejo. Pero no, eso es con la práctica, como todo. Pero no, yo tenía un amigo, bueno, tengo un amigo, el Pollo sabe inglés ya. Entonces yo le decía, Pollo, traduce esto, traduce lo otro. Y ahí empecé a preguntarle cosas. Pero que esa figura, solamente compartir un día con él, tú aprendes muchísimo, muchísimo, muchísimo. Por ejemplo, como te digo, lástima que no se habla inglés, porque si no, pobre ese man, yo creo que me hubiera tenido rabia de tantas vainas que le hubiera preguntado ya. Pero aprendí mucho, mucho, le hice muchas preguntas, gracias a mi amigo que sabe inglés. Y es lo bueno de aprender inglés, de saber hablar inglés. Bueno, José, cuéntale a los que nos ven, o sea, como qué consejo le darías a una persona que apenas está empezando en CrossFit, que nunca ha competido, que los vea a ustedes, a los que ya han competido, que han quedado en podium, y dice, yo quiero, o sea, ¿qué consejo les darías? Bueno, más que un consejo, simplemente como una opinión. Ya que, o sea, entrenar con el grupo. Si tú tienes un amigo, una amiga, un conocido, y tú empiezas a entrenar con ellos, no te separes de él. Porque si él no va, él te va a motivar. ¿Sí me entiendes? Tú lo vas a motivar a él. Sí. Y si tú no vas, él te va a motivar a ti. Y así va a funcionar un lazo, tú vas a empezar a crecer con él. Y cuando tú sientes que no estás rindiendo y él sí está rindiendo, algo pasa, le estás bajando. Entonces yo siempre he dicho, el ambiente donde tú te encuentres o las personas con las que tú estés entrenando, esa es la clave, Ya obviamente por las ocupaciones, si tú te quieres dedicar más que todo a la competencia y eso, y de pronto la otra persona no, ahí sí entrena un poquito aparte, pero nunca dejes de compartir con ese grupo, ¿sí me entiendes? Pero yo siento que lo que te hace mantenerte en un box entrenando es al principio, claro, aclaro enseguida, son las amistades. Porque si tú empiezas ahí solo y tú dices, voy a entrenar esto duro, te puede durar un mes como máximo. Pero de ahí en adelante, muy difícil. Pero en cambio tú con tu compañero y eso, cuando vienes a ver, ya se pasaron 4 meses. Ya tú estás pensando en una competencia. ¿Sí me entiendes? Así. Entonces esa sería como mi opinión de lo que es estar en un ambiente competitivo. Más que todo. Bueno, muchísimas gracias, José, por habernos acompañado. No, gracias a ustedes. A mí me da nervios hablar en cámara, pero siento que me ha fluido un poquito. Sí, no, estoy súper bien. O sea, muchas gracias por dejarnos conocerte un poco más, por darnos este espacio. Otra vez, muchas gracias a Invictus Box por prestarnos el lugar.
Y bueno, seguimos en el calorcito de Montería y nos vemos en otro episodio más del podcast de Gran Angular. Bueno, José, muchas gracias. gracias a ti.